Dubái se ha convertido en la última década en la ciudad de los rascacielos por antonomasia. Y aquí vive Sara, una zaragozana de 30 años que nos ha dicho que nos espera en la azotea de este edificio. Ya estamos aquí en la azotea. Tú tienes que ser Sara, ¿no? Hola, Dani. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, Muy bien. esto es una pasada, ¿eh? Una pasada, ¿has visto? Vaya piscinita tengo, ¿eh? Pero esto es tu casa. Sí, esto es la azotea de mi casa. Bueno, es una de las razones por qué alquilé este apartamento, porque subir aquí es alucinante. Y Es como cuando estar en la nadas ahí, ¿no playa. te da la sensación de que te vas a caer? No, la vista es increíble porque desde el agua solamente ves los rascacielos y el mar. Entonces es impresionante todo lo que ves por aquí. ¿Y te costó mucho encontrar piso aquí? ¿Es fácil? No, es muy difícil. Es ¿Sí? muy difícil porque hay tanta gente extranjera que viene a trabajar aquí que está todo ocupado. Buscas algo por la mañana, por la tarde ya lo han alquilado, o los dueños deciden no alquilarlo después de enseñártelo, se van de la ciudad una semana, es alucinante. Bueno, sabemos que uno de tus hobbies es el baloncesto, te hemos traído esto. Muchas gracias, muchas gracias. Así Bueno, celebramos el ascenso. Claro, ya por Sí. fin, ¿no? Ha costado un poquito. Sí. No, pero este año ya ¿Qué? estamos ahí. ¿Eres muy fan del CAI? Sí. Soy socia desde que tenía 6 añitos. Del CAI antiguo, del CAI nuevo, todo. De Así todo, que ¿no? sí, ahí estamos ya. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, lo que tenemos, como veis, son un montón de urbanizaciones que están todas perfectamente estructuradas, parecen maquetas. La verdad es que cuando vienes aquí la primera vez es increíble. Todas tienen campos de golf, lagos, les gusta mucho todo el tema de utilizar el agua. No se entiende muy bien por qué, en Aragón no nos harían demasiado caso, pero aquí les encanta, está todo lleno de lagos, como veis, todo zonas verdes, también todo muy artificial, pero la verdad es que las zonas son súper bonitas. Bueno, aquí creo que haces deporte, ¿no? Juegas Sí. al baloncesto. Sí, ¿Y voy se al puede gym hacer también. algún otro deporte? Se puede hacer un deporte que no os podéis imaginar que se puede hacer en una ciudad como Dubái, ¿No? siendo desértica, no. ¿Nos llevas? Os llevo. Venga, vamos por allí. Sara, confírmame que no nos has traído a los Alpes suizos, que No esto os es he Dubái. traído, estamos en Dubái, en mitad del desierto, pero aquí, en la pista de esquí. Pero ¿cómo puede ser esto? Dice que es la pista de esquí más grande del mundo, cubierta. Así que tenemos que probarla, ¿eh? ¿Y esto, pero dónde estamos? Estamos en Mall of the Emirates, es uno de los centros comerciales más grandes que hay en todo el mundo también. Todo lo que hay en Dubái es lo más grande del mundo siempre. Así que han construido esta pista de esquí, están construyendo otra muchísimo más grande, 3 veces más grande, pero de momento esta no sirve. ¿Y se esquía igual aquí que en Cerler, por ejemplo? Bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. Echas de menos todo, Benasque, leer los árboles, que nieve encima, pero bueno, no se esquía igual, pero ayuda un poquito. ¿Sueles ir tú mucho a hacer snow, a Sí, esquiar? sí, subimos casi todos los fines de semana. Y bueno, aquí como no puedo, pues a la pista cubierta. ¿Y cómo se lleva el cambio de temperatura? ¿Pasar de 45 grados fuera a lo que hay aquí? Pues para la piel debe ser muy bueno el frío, pero no sé, para la circulación creo que no demasiado. Sara, ¿ya preparada? Ya estoy preparadísima. Yo creo que no me voy a atrever, ¿eh? Te había ¿No te dicho. atreves? Yo creo que no. ¿Qué dices? No. Yo ¿Vas creo conmigo? No. Te voy a dejar el honor de que te metas tú la ¿Sí? chufa, sí. Bueno, en tu honor va, ¿eh? Venga, Hasta luego. hasta luego. Have you been to the desert? Have you walked with the dead? There's 100,000 children being killed for their bread. And the biggest online they think of human disease. But we do what we want and we think what we please. Have you lived the experience? Have you witnessed a plague? People making babies sometimes just to escape. In this land of competition, the compassion is gone. Sara, ¿cómo ha ido la bajada? La bajada muy bien. La nariz un poco roja, sí, ¿no? Un poquito, hace frío. Y ahora, bueno, ya que te da miedo bajar conmigo, he encontrado algo perfecto para ti. El que esto, ¿no? Esto, vamos a tirarnos por la pista. Bueno, me da un poco de miedo también, ¿eh? Nada de miedo. Vamos. Venga. Ya. Adiós, amigo. Adiós, amigo. Sara, ya estamos vestidos de personas, menos mal que no llevamos el mono, si no Ya menudo somos calor. normales. Bueno, ¿y qué hacemos aquí en esta gasolinera? Pues mira, hemos quedado ahora mismo con mi amigo Álvaro, que ha contratado un safari por el desierto. Ah. Ven que te lo presento. Mira, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo bien. estás? Mira, este es Dani. ¿Qué tal? Amigo Encantado. Álvaro. ¿Tú eres aragonés o tú no? Español. No, yo soy español, catalán, de Barcelona. Muy bien, pero creo que has hecho buenas migas con los mañicos, ¿no? Sí, hemos hecho un buen equipo y nos lo pasamos bastante bien. Sara, aunque estamos muy lejos, a mí esto me recuerda a algo, no sé a qué. No sé a qué.
Igual a los monegros un poquito, ¿no? A mí sí, a ti también te recordó, ¿no? Sí, sí, cuando vine aquí, sobre todo en el camino que hay entre Dubái y el desierto, se parece mucho. Todos los matojos, está todo seco, igual. En ese sentido como en casa, ¿no? Como Casi. en casa, bueno, aquí un poquito más de arena quizá. Bueno, ¿y cómo fue la llegada aquí? La llegada bien, un poco dura al principio porque es todo nuevo, la gente diferente, la ciudad todo distinto, pero bueno, bien, enseguida te adaptas muy fácil a esta ciudad. Bueno, ¿dónde trabajas? Que no lo hemos dicho. Trabajo en Adidas, trabajaba en Adidas en Zaragoza, en Adidas España y Portugal y bueno, me ofrecían venir aquí y vine. Creo que hay otro zaragozano que te ayudó, ¿no? Sí, Alberto, uno de mis compañeros de trabajo, también trabajábamos juntos en España y ahora juntos aquí. ¿Y qué te hizo? ¿Un poco de Cicerone o...? Claro, claro, me ayuda todo a buscar el apartamento, a alquilar el coche, todo. Claro, mucho más fácil. Bueno, creo que estamos ya a punto de llegar a las dunas. Sí. Dile por favor que se porte bien con nosotros. Se lo digo, que no nos meta mucha caña. Venga, ok. Vamos. Mira, mira. Dios, se me está pero mira adelante. Se está gustando, pero... Hombre, no. Yo soy mucho más bajita que tú, Me cuesta más subir. Sara, ¿qué tal por la arena con los tacones? Muy bien, muy bien. Los tacones siempre. ¿Es cómodo? Muy cómodo, Antes muerta que sencilla, ¿no? por supuesto. Bueno, ¿y qué pensaste cuando te dijeron que te venías para Dubái o te lo ofrecieron? Me dio miedo al principio porque es un país árabe, siendo mujer y tampoco sabes lo que te vas a encontrar, pero era una aventura que había que vivir. Y bueno, esta tranquilidad que hay aquí... Esto es una maravilla. Esto allí no lo tenemos, Esto sí que merece la pena. Durante el día hago lo mismo porque trabajo todo el día, luego voy al gimnasio o voy a jugar a básquet o lo que sea, pero el fin de semana no tiene nada que ver, es como vivir de vacaciones. Tienes la playa, tienes todo aquí, es súper tranquilo, mucho ambiente, mucha gente joven y es como estar de vacaciones. Sara, ¿dónde estamos ahora? Bueno, pues ahora estamos en un campamento árabe con las típicas jaimas para cenar y mira, a Álvaro ya le están poniendo el traje regional. Nos lo ponemos, ¿no? Sí, sí, claro, claro. ¿Cómo lo llevas, Álvaro? Pues aquí haciendo un poco de Lawrence. Lawrence de Arabia, ¿no? ¿Es okay? But she has to wear also the cover her face. No, not covered today. Today's party day. Sara, tienes que volver así a España, That's it? Thank you. Vale. Shukran. Bueno, tú no te puedes quejar, ¿no? Que tú eres vegetariana, ¿no? Sí. Sí, para mí perfecto. La comida árabe tiene un montón de vegetales, así que encantadísima de la vida aquí. Bueno, ¿y el futuro qué te depara? Pues no lo sé, nunca se sabe. Yo espero estar aquí un par de años por lo menos, pues para seguir hablando mejor inglés y conocer más pues, el mercado de mi empresa y todo el país. Pero nunca se sabe, ya veremos. Bueno, chicos, ha sido un placer, Álvaro. Creo que tú te lo pasas bien por aquí, ¿no? Sí, no, hacemos lo que podemos. Un placer. Y Sara, Dani, gracias por venir. a ti por cómo nos has tratado. Te veremos por Zaragoza. Sí, en junio nos vemos allí. Bueno, ¿y algún saludo que quieras mandar? Nada, muchos besos a todo el mundo, a mis padres, a mi hermana, a toda mi familia, a mis amigos. Y nada, que espero a todo el mundo aquí. Bueno, Chao. hasta luego.